Bueno, este es el ejemplo, creo que ya lo hemos visto este ejemplo. Eh, no tengo, ¿ustedes recuerdan el ejemplo este del diseño completamente aleatorizado donde veíamos el ataque de un hongo a unas semillas? No, profe, yo no recuerdo. Bueno, entonces no va a venir mal que lo reveamos. Hicieron con el profesor Luca ejercicio de análisis de la varianza. No, aún no. Todavía no. No, profe. No, todavía no fue. Bueno, O sea, con el software entonces, no. ¿cómo? No, con el software todavía no lo vi. Bueno, entonces, hacemos un repaso de este diseño completamente aleatorizado, en el cual, vuelvo a repetir, tenemos que todas las unidades experimentales son homogéneas, por lo tanto me permite a mí distribuir los tratamientos a cualquier unidad experimental. ¿Mm? Este es el caso del ejemplo que vamos a ver ahora, en el cual nos dice que la humedad relativa, denominada HR, es determinante para el ataque de hongos en semillas. ¿Mm? A prima facie uno podría esperar que a mayor humedad habrá más ataques por el hongo. Entonces, pero bueno, acuérdense que siempre uno tiene que tener, una cosa es lo que parece, otra cosa es aplicar el método científico y hacer el ensayo. Entonces, lo que se evaluó es la susceptibilidad de una semilla al ataque de hongos y se lo puso en cámaras de cría con 3 porcentajes de humedad relativa distintas. Estas son 70% de humedad, 80 y 90. Se tomaron 5 observaciones, o sea que 5 repeticiones por cada porcentaje de humedad, y lo que se registraba era el número de semillas que fueron atacadas. Se ponían 100 semillas en cada bandejita, ¿no? Se ponían 5 bandejitas de 100 semillas por cada porcentaje, y de ahí se veía cuál de las semillas eran atacadas por hongo. Entonces, luego de un tiempo, que acá no lo dice en el ejemplo, observamos entonces observamos este, en esta columna el porcentaje de humedad y el número de semillas atacadas por el hongo. Vemos que, a simple vista, vemos que 70% han sido menos atacadas que las de 80 y 90. Habría que estudiar bien esto, a ver qué pasa. Entonces, se hace el análisis de la varianza, en el cual tiene una columna donde están las fuentes de variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y el F. Ustedes, cuando tengan el infostat, se les va a abrir otra columna acá que le va a dar el valor de P, el P-valor. Entonces tenemos
la fuente de variación entre tratamientos, o sea, esto es entre los tratamientos y dentro, que es el error. ¿Mm? Llegamos a un F de 21,91. Esto está hecho a mano, no está hecho con el software. Entonces, lo que se hace es ir a la tabla de F. ¿Mm? En la tabla de F ponemos los grados de libertad del numerador y después los grados de libertad del denominador. ¿Mm? Estos son los grados de libertad del numerador y estos son los grados de libertad del denominador. Y vemos el valor de F tabulado en la tabla. ¿Mm? Que en este caso es 3,88. Discúlpeme un segundito. Acá estamos, me había olvidado el mate. Entonces, comparamos el F tabulado con el F calculado, que es el que nosotros viene a través de nuestro ensayo, que era 21,91. Perdón, ahí continuamos. O sea, cuando nosotros lo hacemos a mano, hacemos este trabajo de comparar lo observado versus el tabular. Esto no se va a hacer más, ya no se hace más, se hace todo con el software, en nuestro caso con el Infostat, y que nos va a dar el verdadero valor. Acá lo único que nosotros decimos que el nivel de significación del 0,5%, entonces rechazamos la igualdad, porque es mayor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que es mayor? Que uno de los tratamientos, acuérdense que eran 3 tratamientos, produce, por lo menos uno, produce un efecto diferencial. 70% de humedad, 80% de humedad y 90% de humedad. No sabemos cuál. Entonces, ahí viene lo que tenemos que hacer después del análisis de varianza. Por eso se llama, lo que tenemos que hacer después es un test de comparaciones múltiples. Lo que nosotros llamamos pruebas a posteriori, lo que se hacen después. Hay un montón de pruebas a posteriori que les voy a pedir al profesor Lucas que les pida, quiero que hagan una revisión a cada uno de ustedes de un test, que son muchos, como ven allá abajo, está Tukey, está Scheffler, Duncan, Danet, Fisher, pero hay muchas otras. Principalmente, ustedes tal vez Tukey les suene, que yo lo nombrado varias veces. Son básicamente las que yo en particular uso, son las de Tukey y las de Fisher, pero todo depende del comportamiento de la variable y cómo se ha desarrollado el ensayo. Estas pruebas
La vamos a hacer después para ver cuál de los tratamientos es diferente. Entonces, en el apartado del análisis de la varianza, cuando ustedes hacen el análisis de la varianza, hay una pestaña que les dice cuál es el test que quieren usar. Y ustedes cliquean sobre el test que quieren usar y ya solo la máquina le hace el test. En nuestro caso, para hacerlo a mano, por ejemplo, la prueba de Tukey tiene en cuenta cuántas medias tenemos que comparar, y para eso hace esta ecuación. Y luego va y buscamos el estadístico de Tukey. Este estadístico de Tukey muestra, está tabulado, ¿no es cierto? Y muestra la diferencia mínima que debe existir entre dos tratamientos para que estos sean distintos. Ustedes recuerden, siempre lo menciono porque por ahí se presta uno a confusión, que muchas veces matemáticamente son distintos, pero no estadísticamente. ¿Por qué la diferencia entre matemático y lo estadístico? Porque cuando yo digo matemático, yo obtengo un número. 5 es distinto que 6, por supuesto que es distinto a 6. Pero a lo mejor, como esta muestra tiene un error, por eso nosotros hablamos de este error estadístico, en este ensayo una dio 5 y la otra dio 6. Puede ser que la próxima vez que lo haga de 5,2 y 5,9, o 6,1 y 5,9, etc. No siempre va a dar exactamente lo mismo. Por eso, por esto de los errores. Entonces, tiene que haber una diferencia mínima que establezca unos límites que a mí me digan si yo supero esos límites, son distintos. Si está dentro de esos límites, son iguales. Entonces, Tukey o cualquiera de estos test de comparación múltiple, test a posteriori me va a ser una diferencia mínima que debe existir entre dos tratamientos para que los considere distintos. ¿Se entiende? Chicos, ¿me entienden lo que acabo de decir? No, profe. Bien. Bueno. Lo vamos a explicar. Voy a tratar de explicarlo de otra forma. A ver. Lástima que no tengo un pizarrón acá, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Vamos por partes. Yo terminé mi análisis de la varianza y el análisis de la varianza dice que uno de los tratamientos, por lo menos uno de los tratamientos es distinto o no se comporta de manera igual. ¿Está bien? Entonces, yo tengo 70, 80 y 90. No sé cuál es el que se comporta distinto. Yo sé que hay uno que es distinto. Entonces, me obliga a hacer un test a posteriori, una prueba de comparación de medias. Entonces, lo que hace la prueba de comparación de medias es comparar las medias de los tres tratamientos, en este caso son tres, la media de 70, la media de 80 y la media de 90. Ahora, el estadístico lo que va a mostrar es que entre dos medias tiene que existir una distancia
mínima que se tiene que respetar para que yo diga que el de 70 es distinto al de 80, por ejemplo, y el de 80 es distinto al de 90. Esta distancia no es un número eh, fijo, sino que es un intervalo que me dice, ¿no? Por ejemplo, puede haber una distancia la diferencia mínima significativa es 1,2, por ejemplo, ¿no? O 1,5. Entonces, si una media con otra media me dio menos, la diferencia de estas dos me dio menos que 1,5, por ejemplo, quiere decir que esos dos tratamientos son iguales, por más que matemáticamente tengan dos medidas distintas. Fíjense acá, vamos con el ejemplo. En esta columna están 1, 2, 3, significa los distintos porcentajes de humedad, ¿no? Entonces, tenemos que entre 70% y 80%, la media, ¿no? Si yo resto la media de uno con la media del otro, me da la diferencia 9,2. Si resto la de 1 con la de 3, la diferencia me da 9,6. Si resto si resto la media de 2 con la media de 3, que es la que me falta, o sea, esta sería 80 y 90%, me da 0,4. Ahora vuelvo a cuál es la diferencia mínima. La diferencia mínima que me dio antes, Tukey, fue de 4,37. Entonces, ¿qué quiere decir este 4,37? Que si entre dos tratamientos hay una diferencia menor a 4,37, estadísticamente yo lo tengo que considerar iguales, que no hay diferencias. Por eso lo de mínimo. Si la diferencia es mayor a 4,37, no importa cuánto, entonces sí hay, o lo puedo considerar distintos. Fíjense acá. El de 70% con el de 80% es 9,2, mayor a 4,37. Quiere decir que sí hay diferencias entre 80 y 70. Entre 90 y 70 hay 9,6 de diferencias. O sea, si yo resto la media de 7 con la media, perdón, la media de 70% con la media de 90%, me va a dar 9,6, que es mayor a lo mínimo significativo. Quiere decir que sí hay diferencias. Pero observen lo que pasa entre la 2 y la 3, o sea, entre la humedad de 80% y la humedad de 90%, la diferencia es 0,4. Como 0,4 está dentro del intervalo de la diferencia mínima significativa, quiere decir que entre 2 y 3 no hay diferencia. Quiere decir que entre 80% y 90% el nivel de afectación de las semillas por el hongo es igual. ¿Se entendió mejor? Sí, profe, ahora sí.
Todo esto que hacemos para que tenga una validez estadística, se tienen que cumplir los supuestos. Esto ya lo hemos visto. ¿No? Los supuestos se hacen sobre los errores, o sea, sobre los residuos. Habíamos dicho que se tiene que cumplir el supuesto de normalidad, ¿no? El supuesto de la varianza homogénea o varianza común o homocedaticidad, y que tiene que ser independientes, ¿no? Entonces, esto lo hacemos con los residuos. Los residuos ustedes cuando hagan el análisis de la varianza, va a haber un cuadrito que van a decir que les den los residuos, ya le van a explicar bien. Entonces después cuando termine el análisis de la varianza se le van a agregar otras columnas, que son las columnas de los residuos. Y estos residuos no es más ni menos que es una diferencia entre el valor que yo tomo en el campo versus el valor que se predice por el modelo. Cuando esa distancia obviamente sea cada vez menor, mejor va a estar representado, mejor va a ser la muestra. El supuesto de normalidad, esto ya lo hemos visto, creo. Ya me acuerdo ya de esto de no tener las clases seguidas, bastante complejo. Una de las técnicas más usadas es hacer un gráfico que se llama QQplot. Así como está mencionado QQplot, así lo van a encontrar en el software. Lo que vamos a obtener es un diagrama de dispersión en donde lo que se pretende es que todas las observaciones estén sobre una línea a 45 grados. Cuanto más cerca de los 45 grados es esta línea negra, y estos puntos son las observaciones. Cuanto más cerca estén las observaciones de esta línea negra, quiere decir que estamos frente a una distribución normal. La verdad que es una técnica que yo la pongo, la utilizo porque la verdad que el software hace el cálculo solo y lo pongo, pero si yo tuviera que predecir cuán cerca o cuán lejos está cada uno de los puntos cerca de esto, es una cuestión de apreciación de cada uno de ustedes. Por eso lo que yo sugiero es que hagan una prueba numérica que se llama Shapiro-Wilks. Que eso ya lo hemos visto antes. A ver, eso, ¿se acuerdan de Shapiro-Wilks, no es cierto? Hola. ¿Cómo dijo, profe? No lo entendí bien. El análisis de los supuestos, ya lo hemos visto antes, creo que lo daba en la clase anterior. El supuesto de Bien, homogeneidad. no lo entendí bien lo que había dicho recién, pero creo que sí lo vi. Si no, creo que sería bueno que revisen los videos, pero ya hemos visto los supuestos. La homogeneidad de varianza, esto hace que estos residuos que estamos observando sean homogéneos, varianzas, sean homocedásticas. También se hace un gráfico de dispersión de los residuos versus los predichos. Y lo que queremos ver es si estos puntos se distribuyen como si fuera un escopetazo de perdigones que no tienen ningún tipo de patrón, quiere decir que el supuesto de homocelasticidad se cumple. Ahora, cuando vemos un patrón, por ejemplo, acá claramente estamos viendo un patrón. Fíjense que acá estoy viendo que
a medida que los valores predichos van aumentando, los valores de los residuos tienen mayor dispersión. Esto es un patrón. Si hay un patrón, quiere decir que las varianzas no son homogéneas. De cualquier forma, esto también es un gráfico que si uno no está bien entrenado para observarlo con el ojo, es mejor una prueba numérica, y la prueba numérica se llama, ¿alguno me puede decir cómo se llama la otra prueba para hacer el análisis de homogeneidad de varianza? Se llama prueba de Levene, que es un análisis de la varianza con los residuos absolutos. Bueno, vuelvo al tema de las estructuras. Acuérdense que cuando yo hablo de estructura de parcela estoy hablando de las unidades experimentales, y cuando estoy hablando de la estructura de tratamiento estoy hablando de los factores de variación referidos a los tratamientos. En este caso, cuando las unidades experimentales no son homogéneas, lo que se hace es un diseño en bloques. Estos son algunos ejemplos. Cuando yo tengo el bloque, el diseño en bloque, tengo que tener en cuenta dos cosas. Dentro del bloque tiene que haber homogeneidad, y entre los bloques tiene que haber heterogeneidad. Condición sine qua non. Fíjense, aquí tenemos un ensayo para evaluar el rendimiento en kilogramos de materia seca por hectárea de una forrajera con distintos aportes de nitrógeno. Este nitrógeno en forma de urea. Entonces, se hicieron las siguientes pruebas, una donde no se le puso nada, que le llamaremos control, que tiene 0% de nitrógeno. Perdón, 0% no, 0 cantidad, 75 kilos por hectárea, 150, 225 y 300 kilos por hectárea. Pero además, este ensayo se realiza en distintas zonas. Entonces, por razones edáficas y climáticas, yo puedo decir que, más allá de que se le ponga más o menos nitrógeno, por una cuestión edáfica y climática, puedo tener rendimientos diferentes. Por ejemplo, si yo lo tuviera que hacer, si yo tuviera distintas zonas, por ejemplo, yo me voy a la salina, zona salada, me voy al pie de las sierras, que tenga más pedregosidad, distintas pendientes, y estoy en la llanura, podría establecer 3 zonas distintas donde yo podría poner una forrajera, por ejemplo, buffer, y esperar que el efecto ambiental y edáfico también produzcan un rendimiento distinto. Entonces, mis bloques van a estar dados por estas zonas edáficas, como acá en el ejercicio. Yo podría tener 4 bloques, acá en el ejercicio, y en cada uno de los bloques hago el total de tratamientos. Esa es una condición que se tiene que dar, que en cada uno de los bloques se tiene que repetir
el total de los tratamientos. Cada uno de estos tratamientos también, además, tiene una cantidad de repeticiones, ¿no? Entonces, dentro del bloque se van a dar condiciones de homogeneidad. Por ejemplo, para todo este bloque que está acá, tienen las mismas condiciones edáficas y climáticas, y entre ellos son distintas estas condiciones edáficas y climáticas. El modelo lineal, fíjense que acá se adiciona, tenemos la media general de las observaciones igual que en el otro modelo. Tau sub i, que es el efecto del tratamiento, también lo tenemos. Y se agrega el efecto del bloque. Por lo tanto, yo puedo individualizar un efecto extra del bloque y lo puedo separar, con lo que yo voy a estar reduciendo mi error. Cada vez que tenga más términos que yo pueda medir, que los pueda poner de esta parte del modelo, esta parte del error cada vez se va a ir achicando, porque no va a estar, todo lo que no está acá, ¿no? Obviamente que los errores después tengo que hacer los supuestos que se cumplan: normalidad, homoscedaticidad e independencia. En el diseño de bloques es igual que la otra tabla de análisis de la varianza, nada más que se agrega la parte de los bloques, que sería este renglón que está acá. Entonces tengo, para los demás es igual, ¿no es cierto? El efecto de los tratamientos, entre los tratamientos, dentro y total. Se agrega el bloque. De cualquier manera, siempre, a mí lo que me importa es establecer la diferencia entre los tratamientos, ¿no? Esto es lo que a mí me interesa. Y por supuesto que yo voy a tener acá no solamente el valor de F, sino que acuérdense que a ustedes, en el Infostat, les va a dar, van a tener van a tener otra columna acá, donde diga el valor de P. Ustedes siempre acuérdense que si el valor de P es menor a 0,05, hay diferencias. Si el valor de P es mayor a 0,05, no hay diferencias. De cualquier forma, para que mi análisis de la varianza sea tomado en serio, se tiene que cumplir los supuestos que ya habíamos visto antes. Fíjense acá. Esto es un cuadro de análisis de la varianza. ¿Qué le va a decir esto? Acá les va a decir que la variable que estamos trabajando, en este caso, el N, el nitrógeno, perdón, perdón, acá vamos a vuelta. La variable que estamos trabajando es el rendimiento. El N, que se hicieron 20, les va a dar los valores del R cuadrado y el R cuadrado ajustado.
y el coeficiente de variación. El cuadro de análisis de la varianza le va a dar un renglón que es el modelo, que esto no hace falta que lo tengan en cuenta, lo hace el software para poder hacer los trabajos. El efecto del bloque tampoco ustedes le tienen que importar, porque ya de por sí, si ya han puesto el efecto bloque, tiene que haber diferencia. Lo que tiene que importarle es el renglón de los tratamientos. En este caso, el renglón de los tratamientos es la cantidad de urea. ¿Mm? Y entonces se van a fijar en el valor de P de los tratamientos. Si yo tengo un valor de P menor a 0,0001, le pregunto a ustedes, a alguno que me conteste, ¿hay diferencia entre los tratamientos? Sí habría, ¿Cómo? sí hay diferencia. Sí hay diferencias. Esto es lo único que nos dice el análisis de la varianza. No sabemos cuál es el diferente, el que le pusimos 200, el que le pusimos 100 kilos, el que le pusimos 125 kilos, no sabemos cuál. Sabemos que producen efectos diferentes. Para eso hacemos el test a posteriori. Antes de esos, le tenemos que decir que se tienen que cumplir estos supuestos, ¿no? Hay un supuesto de no aditividad, que esto yo lo tengo que, cuando estoy haciendo bloques, se tiene que cumplir. Un supuesto de no aditividad, como este, por ejemplo, espero que cualquier resultado en cualquiera de los bloques, si fuera de aditividad, por ejemplo, y yo voy aumentando, ¿sí? Esto tendría que estar aumentando en casi todos los bloques. Pero ve, como vemos acá, no hay. Entonces, en el diseño de bloque completamente aleatorizado, a mí me permite disminuir el efecto que hay de las variaciones entre las unidades experimentales para poder comparar las medias de tratamiento. Como yo les dije hace un rato, había dicho el efecto de las razas. Yo pongo razas y ya separo el efecto de las razas y únicamente me centraba ahí en el efecto de la alimentación. En este caso, por ejemplo, yo separé el efecto de los distintos suelos, ¿sí? Y únicamente me concentré en el efecto de la cantidad de urea que le ponía. Para eso sirven el hacer bloques. Reducen la variabilidad del experimento y por lo tanto yo voy a estar reduciendo el error experimental. Obviamente que esas variabilidades o variaciones las tengo que conocer antes de realizar el ensayo. Tener en cuenta que dentro del bloque tengo que considerar a todas las unidades experimentales homogéneas. Entonces ya después dentro de las unidades experimentales, sí, de manera, ahí aleatorizo, o sea, de manera aleatoria distribuyo los distintos tratamientos a las distintas unidades experimentales. Pero yo sé que cualquiera de las unidades experimentales no, o sea, son todas elegibles, porque son todas homogéneas, ¿no?
Bueno, el diseño en bloque completamente aleatorizado, entonces es una restricción a la aleatorización, porque lo hago antes y después aleatorizo dentro del bloque. Por eso los tratamientos son aleatorizados dentro del bloque. Bien. Vamos a hacer un último ejemplo para que ya nos quede más claro. Bueno, este primer ejemplo es un ejemplo de completamente aleatorizado. Acá dice que una empresa de alimentos ofrece a un productor porcino un plan nuevo de alimentación. El dueño dice, bueno, está bien, yo lo voy a comprar, pero si lo que ustedes tienen supera el aumento de peso con el que tengo actual. ¿No? Y a otros dos que también me han ofrecido. Entonces, la empresa dice, bueno, vamos a mostrar las bondades de nuestro producto, vamos a hacer un experimento. Le preguntan al dueño cuántos cerdos tiene, o cuántos podría él prestarlo para el ensayo, y le dice, bueno, yo les puedo prestar 52 cerdos. Estos cerdos se engordan a corral, este, y acá hay un pequeño cuestionario. Vamos a contestar entre nosotros. En este ensayo, ¿se trata de un experimento unifactorial o multifactorial? Se trata de un experimento unifactorial, porque el factor no hay varios factores que a mí me van a producir el aumento de cerdo, sino que hay un solo factor de variación que es la alimentación, que es ese de los factores. ¿Cuáles son los tratamientos? Perdón. Los tratamientos son eh, los distintos alimentos. ¿Cuál es la variable respuesta? Los kilos que aumenten. ¿Cuál es la unidad experimental? O sea, la mínima porción donde yo puedo someter experimentos y cada uno de los cerdos. ¿Cuántas réplicas vamos a hacer? Y calculo que si tiene 52, vamos a hacer 52. Por lo tanto, vamos a necesitar, no, perdón, son 52 por 4, ¿no? Porque son el alimento que le ofrecen, otros dos alimentos que tenía, y el control que sería los alimentos los animales como se están alimentando ahora. O sea que serían 50 y por 4, 208. Entonces, ¿cuántos animales se necesitan? 208. ¿Cómo vamos a hacer el diseño? Ya lo vamos a ver. Dice, se descartan del grupo de 52 cerdos las hembras. Al final van a ser 52 en total.
Bueno, no van a ser 200, van a ser 52. Ah, claro, porque 252 era lo que únicamente daba el dueño. Entonces, lo que hace es únicamente tener machos medios, o sea que los muy chiquitos no los tienen en cuenta, ni los grandes tampoco. Y algunas cruces también. Entonces, quedan 24 machos de la misma raza y de tamaño similar, muy homogéneo. Los ponen en los corrales. El diagrama de los corrales se muestra acá. Tiene 10 cerdos, hasta 10 cerdos. ¿Y cómo asignaríamos los tratamientos? Una nota a tener en cuenta es que debido a que no es posible atender a los cerdos individualmente, entonces se optó por usar los corrales que miran al norte. Acá está la flecha. Para usar cada uno de ellos con cada una de las dietas aportadas. Si tenemos 24, y son 4 las dietas, bueno, tenemos 6 cerdos por corral. 6 por 4, 24. O sea, cada uno de los corrales le vamos a dar una dieta distinta. De cualquier forma, todas estas cosas uno las hace en el escritorio, no las hace ahí en el manejo de los animales para no estresarlos tanto. Entonces, lo único que hacemos es atrapar cada uno de los animales una sola vez, los pesamos antes de comenzar el ensayo, para después pesarlo al finalizar el ensayo. Entonces, ese valor lo vamos a definir como el valor inicial, o I sub 1, que es el peso inicial, y cuando finalice el periodo de prueba, no sé cuántos serán, póngale 30 días, no sé, lo vamos a volver a pesar y veremos, lo vamos a tomar como I sub 2, y vamos a ver cuánto incrementa o no incrementa el peso. Eso es cuando yo tengo un completamente aleatorizado. Ahora, cuando yo tengo un bloque, habíamos dicho que esa variabilidad, aparte de venir del tratamiento, puede venir de otras fuentes que yo las podría estar controlando sistemáticamente. Entonces, lo que se pretende es reducir el efecto de esta variabilidad que viene de otra causa, no del tratamiento en sí, para poder disminuir el error del ensayo. Entonces, en el análisis de la varianza, este bloqueo le llamo a la condición de introducir unos bloques. Yo introduzco al modelo otro efecto ficticio, que yo pienso que se va a dar, y que es totalmente conocido y controlado. El diseño en bloques completo podemos considerar un plan en el cual las unidades experimentales se asignan a grupos homogéneos, por eso dentro del bloque las unidades experimentales son homogéneas, y dentro de esas unidades experimentales yo voy a repartir los tratamientos dentro de los bloques, que van a ser totalmente distintos entre los bloques. Entonces, hay un objetivo que es el agrupar a estas unidades experimentales dentro del bloque lo más uniformemente posible. Y se les dice completo porque todos los tratamientos están incluidos dentro del bloque. Entonces, cada uno de estos bloques va a concluir o constituir una replicación, y todos los bloques van a aparecer una vez en cada uno de ellos.
¿Cómo hacemos? Se divide el material experimental en tantos bloques como número de repeticiones tenemos. Cada bloque después se divide en tantas unidades experimentales como tratamientos que hay en estudio. Como sabemos que el diseño en bloques completamente aleatorizados especifica que todos los tratamientos tienen que estar en cada uno de los bloques, la aleatorización se hace separadamente en cada bloque. Por eso es muy similar al diseño completamente aleatorizado. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el cual dice que para armar un artículo, para ensamblar un artículo, se quiere comparar 4 máquinas distintas. Entonces, como manejar la máquina requiere una destreza de cada uno de los operarios, entonces nosotros podemos anticipar que va a haber una diferencia entre los operarios en cuanto a la velocidad que opera en la máquina. Entonces, se decide que vamos a utilizar 6 operarios diferentes para comparar las máquinas. Entonces, lo que hacemos, cada uno de los operarios lo vamos a tomar como si fuera un bloque. Entonces, por eso tenemos el operario 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno de los operarios va a manejar las 4 máquinas. Estas 4 máquinas le llamaremos tratamiento y las vamos a denotar con M1, 2, 3 y 4. Entonces, dentro de cada bloque es totalmente homogéneo porque el operario es el mismo, pero las máquinas son distintas. Esto para sacar el efecto que puede introducir cada uno de los operarios. ¿Qué ventaja tiene esto? Indudablemente, al reducir un error que yo puedo apreciar o que me puede introducir algún tipo de variabilidad, los resultados son mucho más precisos que uno en bloques, perdón, uno completamente aleatorizado. Sirve para cualquier número de tratamientos y repeticiones. Los tratamientos no necesitan tener tamaños de muestras iguales. Puede haber un bloque que no sea igual al otro. Eso el software lo va a solucionar solo con un método que tiene. El análisis no se complica si hay que descartar algún tratamiento o algún bloque. Y se pueden introducir variabilidad en las unidades experimentales para ampliar el rango de validez de los resultados. La desventaja es que las observaciones faltantes requieren cálculos más complejos, que en realidad no lo hacemos nosotros, lo hace la computadora. Los grados de libertad del error no son tantos como el diseño completamente aleatorizado. Y hay algo que introduce como esto de, que le había dicho yo antes, la no aditividad, o sea, la no interacción entre tratamiento y bloque. Si las máquinas no difieren en cuanto a la velocidad de ensamblado de la pieza, tendrían igual velocidad, y las curvas serían todas iguales. Pero si las máquinas difieren, cada una de estas máquinas va a tener una curva
distinta a la otra, con un valor medio distinta a la otra, entonces lo que nosotros podríamos pensar de que provienen de poblaciones diferentes. Esto es el que lo habíamos visto hace un ratito, ¿no es cierto? Es el modelo lineal, una media, el efecto del tratamiento, el efecto del bloque y el efecto de los residuos. Acuérdense que estos residuos tienen que ser normales, homocedásticos e independientes. Fíjense acá cuando hablábamos de la no aditividad. Cuando el modelo es aditivo, quiere decir que hay diferencia en las respuestas para la misma máquina. Fíjense acá. El tratamiento 1, cada una de estas líneas son los distintos operarios. El tratamiento 2 es la otra máquina, el tratamiento 3 es la máquina 3 y el tratamiento 4 es la máquina 4. Vemos que las máquinas se comportan, o sea, más allá de los operarios de manera igual. Este método de los mínimos cuadrados para ver si hay una mínima distancia entre el valor observado y la media, habla más bien de la partición de la suma de cuadrado que involucrará a las tres fuentes de variación que tenemos en este caso. Esta es la tabla de análisis de la varianza. El tema de los bloques no lo vamos a tener en cuenta. Siempre lo que vamos a tener en cuenta es si hay o no hay diferencias entre los tratamientos. Para eso nosotros acá, más allá de la F calculada, vamos a tener una columna con el valor de P. Bueno, acá está el tiempo en segundos, esto está de una manera más detallada, cómo se ha hecho el ejercicio. Tenemos los 6 operarios, los 6 bloques, tenemos las máquinas, las medias, los promedios, y bueno, cómo se hace cada una de las sumas de cuadrados, los cuadrados medios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo había puesto para que ustedes puedan tener otro ejemplo. Seguramente les vamos a hacer mucho de esto. O sea, dado que la virtualidad por ahí nos permite realizar algún tipo de análisis mucho más rápido, porque nos podemos conectar, no hace falta ir no hace falta ir a la universidad. Vamos a tratar de hacer mucho ejercicio. A mí me interesa mucho que hagan mucho análisis de la varianza con diseños completamente aleatorizados y con diseños en bloques. Luego de esto vamos a ver otro diseño, que es un diseño cuadrado latino, que es un efecto parecido al del bloque. Luego vamos a ver diseños factoriales, y la verdad que no me he puesto a revisar cómo llego al final de la cursada con todos estos temas de las mesas de exámenes, ¿no?